Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, me llamo Manuel Escano. Ya estamos ya en el episodio 3 ya de Una Voz Podcast y la verdad que me emociona dar cada día más, estar conectando cada día más con más personas, ir siguiendo creando contenido. Si aún no nos estás siguiendo en nuestras redes sociales, te invitamos a que nos sigas en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Spotify y en YouTube como a Una Voz Podcast. Y ya estuvimos ya trayendo a varios invitados y en el día de hoy tenemos a otro invitado especial, a alguien que nos imparte del evangelismo en nuestra casa espiritual. Le doy la bienvenida al mentor Guillermo. ¿Cómo estás, mentor? Buenas noches, ¿cómo estás, Manu? Un privilegio realmente, gracias por la invitación y estamos acá para servirles. Espero que este tiempo sea de mucha bendición y de edificación para sus vidas. Wow, entonces ya estuvimos viendo ya muchos temas, pero en el día de hoy vamos a tocar un tema bastante especial, un tema que podemos decirlo un poco delicado, pero que es necesario dar y desenvolvernos un poco y dar a entender lo que es la iglesia de Cristo, la iglesia. Yo creo que hoy en estos tiempos el concepto de la iglesia está siendo muy distorsionada. Yo creo que hay una escasez de jóvenes que malentienden ese concepto. Yo creo que venimos hoy para dar más a conocer lo que es la verdadera iglesia de Cristo. Eh, yo no sé cómo veríamos las posibilidades de que esto sea algo no muy pesado, pero trataremos de hacer lo posible para que dar un mensaje y dejar a entender lo que queremos impartirles en el día de hoy. ¿Qué nos dices hoy? Así mismo es, Manu. Yo creo que la gente en sí, ¿verdad? Lleva mucho en cuenta lo que escuchan, lo que se dice de la iglesia o cosas así, entonces ya quieren meter todo en una bolsa, ¿me entendés? Sí, Entonces por eso la iglesia se va perdiendo en una manera de decir, ¿verdad? La credibilidad, más o menos por culpa de algunos hombres, sí. ¿verdad? Entonces yo creo que lo importante es desviar esa mirada, ¿verdad? Hacia los hombres, sino que entender, ¿verdad? De que la iglesia somos nosotros, de la iglesia necesita crecer, de que la iglesia necesita entender que estamos para formar un cuerpo, ¿verdad? Que somos un cuerpo y que es el Ujú. cuerpo de Cristo. Sí, justamente, ¿verdad? Yo pienso, ¿verdad? Que la palabra iglesia, más bien la iglesia relevante, ha sido una palabra que se ha muy distorsionado. Yo creo que una palabra que se ha prostituido, con perdón de la expresión, en estos tiempos modernos, con el sentido de decir que se ha hasta incluso mal interpretado, involucrando lo que es la religiosidad. Mm. Yo creo que más que una iglesia, más que un auditorio, yo creo que la iglesia mismo se ve en nosotros. Nosotros reflejamos lo que es ser el cuerpo de Cristo. Eh, yo creo que la iglesia también se ve en los lugares en que nosotros vamos, en el lugar de trabajo, en el lugar de la universidad, en las calles, en tu familia. Nosotros representamos la iglesia como cuerpo. La iglesia física es un lugar donde yo creo que nos reunimos y escuchamos una palabra, con la alabanza de tres alabanzas al principio, después la palabra, después otra alabanza, y así, pero yo creo que más la iglesia se ve reflejado en nosotros, porque yo tengo un concepto que entiendo, ¿verdad? De que, y es por algo en que yo estoy caminando, del entender que la iglesia se basa en nosotros mismos, en representar al reino de los cielos. Es decir, somos unos embajadores, unos representantes. Nosotros reflejamos lo que Dios es. Nosotros reflejamos lo que Dios piensa, lo que Dios dice, lo que Dios escucha, lo que Dios hace. Entonces yo cuando entiendo la palabra iglesia, yo creo que es más en referirnos a nosotros que algo físico. Exactamente, hermano. Por eso en la palabra vemos que el apóstol Pablo dice, ¿verdad? En Corintios de que él es una carta abierta.
Entonces la iglesia, nosotros deberíamos de imitar, ¿verdad? Ser nosotros una carta abierta, de Imitadores. imitadores, ¿verdad? En nuestra conducta, ¿verdad? Nosotros deberíamos de ser imitadores de la palabra. Nosotros tenemos que entender que nuestro enfoque siempre tiene que ser la palabra de Dios, ¿verdad? Ser guiados por Él para que la gente pueda ver en nosotros a la iglesia, como estuviste diciendo, ¿verdad? Para que la gente pueda ver en nosotros. Tenemos un mandamiento que Dios nos dejó, ¿verdad? Que el primer Ujú. mandamiento es amar a Dios por Sobre sobre todas todas las las cosas. cosas. Entonces, el segundo es amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿verdad? Yo creo que en este tiempo eso es lo que la gente no entiende, ¿verdad? Si Ujú. yo no le amo a Dios, ¿cómo yo me voy a amar? Exactamente. Y si yo no me amo, ¿cómo yo le voy a amar a mi prójimo? Entonces, eso es lo que nos enseña, es que de verdad este hombre estaba conectado a Dios, le Sí. amaba a Dios y se amaba a sí mismo. Por eso él Ujú. sintió esa compasión por este hombre, ¿verdad? Porque cuando uno no está conectado a Dios, cuando uno no le ama a Dios por sobre todas las cosas, no siente esa compasión No. por los demás. Por eso Jesús nos enseña en todo tiempo que él tenía compasión. Compasión por el perdido, ¿verdad? La iglesia tiene que tener compasión por el perdido. Cuando yo no tengo compasión, a mí no me afecta lo que yo veo. Claro, ¿Entendés? muchas veces ignoramos las heridas de las Ujú. personas. Porque, a ver, nosotros nos ponemos en el lugar de decir, ¿verdad? En la iglesia no se va la gente perfecta. En la iglesia están las gentes heridas, están las gentes que están saliendo de los vicios, está la gente que sale de una falta de identidad. Y nosotros nos ponemos en mucha gente se pone en esa posición de decir, ¿quién me... Es decir, como que menoscabamos incluso lo que a la gente que está ahí. Mm. A veces no vemos ese interés de irnos a la iglesia porque hasta incluso hay gente peor que yo, dice algunos, ¿verdad? Yo Claro. creo que nosotros ignoramos las heridas de las personas y al ignorar esas heridas, estamos ignorando lo que es ver lo que Dios ve en ellos. Claro, por eso Jesús nos enseña que nosotros tenemos que mirar con los ojos de Dios, ¿verdad? Ujú. O sea, no mirar los defectos, ¿verdad? Por eso, como estuviste diciendo, la gente mira los defectos. Pero volviendo al tema, cuando yo estoy enfocado en Dios, en Jesús, yo lo que más quiero es que esa persona sea sana. Entonces, la iglesia, el templo en sí, es un lugar donde yo me voy para que un hombre apartado por Dios me direccione hacia qué camino yo debo de tomar para que Exacto. yo pueda recibir esa sanidad, ¿verdad? Porque llegamos a Dios heridos, pero Él nos va sanando a través de hombres de Dios, ¿verdad? Que son apartados para encaminarnos a nuestro propósito y poder nosotros también el día de mañana ser esa persona que le ayude a otros a ser sanados por Dios. Yo justamente lo que estás diciendo, ¿verdad? De que hombres apartados por Dios que me lleven a ver mi propósito. Yo creo que yo veo más a la iglesia como ese hospital donde nosotros somos sanados de nuestras heridas. Pero ahí está lo que decís, ¿verdad? Muchas veces nosotros confundimos esos pensamientos de que a veces vemos lo que nuestros pensamientos creen que es, pero no vemos el resultado que Dios causó en ellos. Vemos las cicatrices, pero no vemos el proceso que hubo para sanar. Así es, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, ¿verdad? El ser guiado por un hombre de Dios, para que ese hombre de Dios pueda ayudarte a encaminar, ¿verdad? Yo veo la iglesia, ¿verdad? Los hombres de Dios son como alguien que te guía, que te toma en la mano y te dice, este es el camino en que vos debes de caminar, ¿verdad? Pero como decís, llegamos a la iglesia rotos y miramos, ¿verdad? Desde nuestro punto de vista. Porque Ujú. cuando yo estoy herido, cuando yo estoy roto, mis ojos ven lo que yo soy. Por eso dice la palabra, ¿verdad? De que de lo que hay en el corazón abunda, ¿verdad? O sea, sale lo que hay en el corazón. Entonces yo no puedo ver algo distinto cuando Ujú. yo estoy así. Cuando yo estoy en esa situación, yo no logro ver lo que realmente hay.
Por eso Ujú. es importante de que yo tome esa decisión de poder cambiar, ¿verdad? De poder ser transformados por Dios, ¿verdad? De tomar ese camino, de decir, bueno, yo hasta acá me quedo, ya no quiero, ya no aguanto esto, y yo decido tomarme por Dios, decido seguir este camino y permitir que alguien me guíe. ¿Cómo fue ese proceso que tuviste que pasar para aferrarte a la voluntad de Dios? Y la verdad que pasé muchos momentos que no debería de pasar, ¿verdad? Muchas veces ya uno entiende que tiene un llamado, ¿verdad? Como dijiste, Sí. pero nos hacemos el desentendido, queremos hacer nuestra voluntad, ¿verdad? Hacer a nuestra manera las cosas, pero siempre la voluntad de Dios tiene que prevalecer sobre nuestras vidas, ¿verdad? Tenemos que aferrarnos a Él para que Él pueda llevarnos a ese destino, ¿verdad? Para el cual Él ya nos diseñó. Yo creo, ¿verdad?, que la iglesia debe ser ese lugar donde somos completamente conocidos y completamente amados. Yo creo que en su contexto vemos que Jesús, Dios, vamos a decir, le envió a su Hijo porque Él nos conocía. Él sabía en el nivel de pecado que estábamos, Él sabía en la necesidad que estábamos de conocerle a Él. Y por amor a nosotros, Él mandó a su Hijo. Él mandó a su Hijo. Y mira que hoy vemos eso y ningún loco, ni por más consciente bien que estés, uno no daría a su Hijo. Nunca. Ni por alguien que mata, ni por un asesino, ni por nadie. No darías a tu hijo por un ladrón. Al contrario, Dios hizo eso. Dio a su Hijo por amor, por amarnos nosotros. Y ahí vemos y aplicamos ese concepto que dije, ¿verdad? Donde Dios nos completamente nos conocía y completamente nos amó. Yo creo que la iglesia es ese lugar donde somos completamente conocidos y a la vez completamente amados, porque a veces también en la iglesia logramos ver casos, ¿verdad? De que hay gente que no le conocemos, no conocemos el pasado que tuvo. Y ahí está ¿cómo decirte? Ahí vemos ese, no digo que sea así, pero podemos tomar un caso, ¿verdad? De gente que hasta incluso llega al altar sin ser cambiada. Gente que lleva años en la iglesia y no recibe una transformación. Y a veces nos cuestionamos el por qué es eso así. Yo pienso que, como dije al principio, debemos aplicar, ¿verdad? El poder ser completamente conocidos, porque como dice, a veces confesando nuestros pecados, somos transformados. Y a veces pasa el no querer confesar por el hecho de por el hecho de la censura, el agarrarnos por etiqueta. La gente no etiqueta, la gente nos censura en esa área. Entonces puede ser, podemos verle por algún sentido eh, el lado de decir, bueno, puede ser que por esa razón mucha gente no sea cambiada. Claro, por eso justamente volviendo al tema principal, ¿verdad? De donde dijiste que la gente mira al hombre, ¿verdad? Tenemos un ejemplo en la palabra de Dios, ¿verdad? De que Judas Judas. caminó con Jesús Exacto. varios años, pero Judas no fue cambiado. Él fue tocado por Jesús, pero él no fue transformado. Entonces, en realidad nosotros necesitamos ser transformados en nuestra mentalidad, ¿verdad? Por eso el apóstol dice, el apóstol Pablo dice en su palabra, ¿verdad? Que nosotros no tenemos que conformarnos a este mundo, sino ser renovados en el entendimiento, ¿verdad? En la palabra de Dios, ser transformados, buscar esa transformación, ¿verdad? Muchas veces, como decir, uno llega hasta ese punto porque no permite que Dios toque, no permite que Dios le toque, no, porque no cambia sus pensamientos, ¿verdad? Está siempre en lo que Él piensa, en lo que Él siente, entonces Él finge ser alguien que no es, ¿verdad? Entonces por eso siempre tenemos que tener nuestra mirada, como dice la palabra, puesta en Jesús. Y sí, yo creo, ¿verdad? Que con referente, ¿verdad? A eso de Jesús, ¿verdad? Yo creo que la mayor prueba de amor que uno da no es dando un regalo, no es dando algo físico.
incluso diciendo te amo, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad? Que la mayor prueba de amor que podemos dar es el sacrificio. Es el sacrificio. ¿Por qué digo eso? Porque vemos la verdad en la escritura que Dios sintió por su... Vemos los tiempos de Noé. Si vemos los tiempos de Noé, ¿verdad? Dios vio la situación en que estaba la tierra. Dios vio la situación y mira, que vio a un hombre justo. Vio a un hombre justo, Noé. Y por causa salvó a su familia, salvó a los animales, pero no destruyó completamente a la tierra, ¿verdad? El contexto de lo que quiero decir es, ¿verdad? De que el amor se ve en el sacrificio. Yo entiendo que la iglesia es lo mismo. Nosotros debemos sacrificarnos por amor a otros, por amor al herido, por amor al que está viniendo. Y eso es lo que no pasa hoy en día. Muchas veces yo no juzgo que haya personas, ¿verdad?, que buscan estar en la iglesia y que por alguna u otra motivo, ¿verdad? No sé, digámosles que tiene un X rango social. Quizás puede ser por esa razón que no valoramos al que está viniendo recién. Porque no sé si me está entendiendo, ¿verdad? Cuando me refiero, ¿verdad?, al hecho de que como que tenemos un poco de ego en nosotros. Ujú. Hay un poco de ego en nosotros. Yo pienso, ¿verdad?, que ese ego es lo primero que debemos eliminar, porque veo, ¿verdad?, que el amor, la mayor prueba de amor que Dios dio fue el sacrificio, porque un regalo todos lo hacemos. El tener un hijo también. Yo creo que el sacrificio demuestra la clase de iglesia que somos, por decir, el sacrificio que mostramos por el que está viniendo. Así es, lo mejor que podemos hacer en realidad es dar, Dar. ¿verdad? Dar de nosotros. Por eso, cuando nosotros vemos un alma que está ahí, una persona que está perdida, que está herida, tenemos que dar de nosotros, ¿verdad? Dar de nuestro Ujú. tiempo, dar de nuestros recursos, visitar, rescatar, ¿verdad? Hacer lo que Jesús, o sea, nunca vamos a llegar a ese nivel de dar como Dios dio, ¿verdad? Ujú. Pero dar nuestra vida en ese sentido significa, ¿verdad?, dar tu tiempo, dar tus recursos por esa persona hasta que esa persona sea completamente transformada, ¿verdad? Entonces, el egoísmo, como decís, ¿verdad?, está cuando de verdad Dios no es el dueño absoluto de tu vida. Exacto. Por eso cuando Dios no está, está el hombre. ¿Entendés? Claro. Entonces el hombre está lleno de egoísmo desde chicos. Vos vas a dar cuenta que una criatura de 5 años, 6 años, no quiere compartir sus cosas. ¿Entendés? Hay algunos que Ujú. no, se van a pelear porque es mío, mío, mío. Ujú. ¿Entienden? Entonces también una persona, un hombre sin Dios, actúa de esa manera, ¿verdad? No, Ujú. yo nomás Uno no quiero, puede ser yo dueño, quiero. no puede tener como amo a dos. No, yo no quiero compartir con nadie, esto es mío. ¿Entienden? Entonces eso Ujú. me dice de que no está Dios. Porque si Ujú. Dios está en mí, ¿cómo te voy a decir? Mi manera de ser siempre va a ser dar, Ujú. ¿verdad? Yo doy. Si Él dio lo que más quiso, dice su palabra, ¿qué más no te va a dar? ¿Verdad? Ujú. Si ya te dio lo que más quiso, ¿de qué dudas de que Él no te va a poder dar otra cosa más? Algo más que eso, ¿verdad? Entonces es ahí donde yo tengo que siempre estar centrado en entender de que yo tengo que dar Ujú. de mí. Justamente, ¿verdad? Se me vino, ¿verdad?, un pensamiento de que normalmente mucha gente deja de ir a la iglesia por la clase de persona que está allá adentro. Eh, Quizás por una mala experiencia, quizás por un encontronazo con alguien. Pero hay una pregunta que quisiera hacerte referente a este pensamiento, ¿verdad? De decir, ¿qué le dirías tú a una persona que dice, mira, yo estoy bien con Dios y yo acá nomás, en mi casa, me conecto online, busco la predica que quiero escuchar y así? ¿Qué le diría a la persona que deja de ir a la iglesia por el X
de ciertas personas? Y en primer lugar, su actitud ya me dice que no le conoce a Dios, ¿verdad? Porque Ujú, si dice que no se quiere ir a tal lugar por una persona, entonces me dice de que no se va por Dios, que no está asistiendo a ese lugar por Dios, sino que por el hombre, ujú, porque ninguna persona es perfecta. Todos van a fallar, ¿verdad? En algún momento sin darse cuenta uno puede herirle a alguien, uno puede ofenderle a alguien. Entonces, por eso el mismo Jesús dice, ¿verdad? Que nadie haya tropiezo en mí. El mismo Jesús dice en su palabra, ¿verdad? ujú, Que nadie, él mismo dice que no hallemos tropiezo en él, ¿verdad? Que no, en cualquier momento, hasta él dijo que él podría ser un ujú. tropiezo para alguien. Entonces, ¿cómo yo voy a enfocarme solamente en el hombre? Entonces yo tengo que mi mente, mi enfoque tiene que estar en Dios, ¿verdad? Porque como venimos hablando, ¿verdad? Sobre Jesús, Jesús sufrió todo, tanto Jesús sufrió rechazo, Jesús sufrió insultos, le escupieron, le Pasó de todo. rechazaron, ¿verdad? Y si Jesús hubiese mirado eso, ¿dónde estaríamos hoy? Claro, justamente con esta pregunta, ¿verdad? Hay un cúmulo de experiencias, ¿verdad? Que podemos ver, ¿verdad? Como el hecho, por ejemplo, pongamos el caso de que nos vayamos a un restaurante y en ese restaurante pidamos, no sé, un plato de comida. Y ese plato de comida está frío. Ese plato de comida no nos gusta. No sé, de alguna otra forma ese restaurante no te sirvió como debía y aparte te cobró lo que te cobró. Y luego ya por esa razón yo me decido no irme a ningún restaurante más. Decido ya no irme a ningún restaurante más porque tuve esta experiencia acá. Yo pienso, ¿verdad? De que eso es algo que no ocurre. Me dirías tú que hay una persona que dejó de irse a un restaurante porque en uno le sirvieron mal, Mm. porque te vas en otro y ahí te sirven hasta incluso mejor, te sirven la comida caliente, viene el restaurante, viene un mozo y que está pendiente de vos, es una forma diferente. Yo creo que eso pasa. Creo que si vemos este caso con referente a la iglesia, yo entiendo que mucha gente le califica por la mala experiencia que tuvo con alguien, con un hermano ahí dentro. Yo creo que mucha gente deja de irse a la iglesia por ese encontronazo que tuvo, por la comida fría que se le sirvió. Y por esa razón empieza a tachar que todas las demás son así. Y mira, yo no sé si hay una persona desanimada viendo esto, pero yo te incito a que puedas seguir buscando, buscando y buscando. No sé en qué ciudad tú vivas, como si vives en África, como si vives en Europa, si vives en Estados Unidos. No importa dónde vivas, pero al menos en la ciudad en que estás, al menos una iglesia va a ser el lugar correcto donde seas aceptado, se te sirva bien, la gente se preocupe por vos, te llamen, te disipulen, porque incluso ocurre que hay gente que no es discipulada por su iglesia. Claro, por un lado también, ¿verdad, Manu? Pero por otro lado también yo creo que uno debería de ver como un trato personal, Ujú. creo yo, ¿verdad? Porque, A veces el eh, problema es con uno mismo. claro, porque la palabra nos enseña de que tenemos que perdonar, ¿verdad? Entonces, si yo no, si yo no vivo en esa, como diría, en esa vida de perdón, entonces yo siempre voy a estar herido. Y sea cual sea la iglesia en la que yo me voy, siempre voy a ver esos efectos. Porque no hay ninguna, como dijimos, no hay nadie perfecto. No hay una casa perfecta, ¿verdad? Cada casa tiene su manera de ser, ¿verdad? Entonces, es también un trabajo con uno mismo, ¿verdad? El perdonar y seguir en ese lugar, ¿verdad? Yo creo, ¿verdad? Que como estás diciendo, ¿verdad? Yo creo que cuando uno decide tomarse el tiempo de decir, dejo de irme a la iglesia por X razón, podemos ver que es algo entendible. Podemos decir, ¿verdad? Es algo entendible, puede ser que hayas tenido una mala experiencia, necesitas, no sé, podemos ver ese lado entendible de alguna forma, pero yo creo que
al tomar ese paso hacia atrás, podemos verlo en el lado en que uno dentro mismo incluso puede estar herido, uno puede estar dolido. A veces el problema no es con la iglesia en que te fuiste, porque después te fuiste en otro y pasó lo mismo. O quizás a veces el problema es en nosotros mismos por la falta de perdón. Claro, por eso vemos también, llevándolo al lado matrimonial, ¿verdad? Sí. Vemos varios personas que ya estuvieron con tres, cuatro personas casadas. Ujú. Se casó con uno, se divorció, se casó con otro. Y siempre el mismo problema, Sí, ¿verdad? Eso te indica de que no es la persona, o sea, no es la otra persona, sino que es él. sí, Entonces hay algo en él que él necesita cambiar. Entonces por eso uno necesita también examinarse, ¿verdad? Y ver todos los días cuáles son las áreas que uno tiene que estar sanando y restaurando, ¿verdad? Para que no, eso no ocurra. Porque, como te dije, si uno no está sano, puede irse de iglesia a iglesia, pero siempre va a encontrar un defecto. sí, exactamente. Yo veo, ¿verdad? También el concepto de entender que la iglesia no solo es un lugar físico, no es un lugar donde hay un cúmulo de personas ubicadas de una forma X para escuchar a una persona, disfrutar de una alabanza. Yo veo más que la iglesia es algo vivo, es algo en nosotros. Yo veo que la iglesia es algo que se vive en tu trabajo, se vive en tu casa, se vive en tu colegio, porque yo entiendo que cuando vemos el ejemplo, ¿verdad? Como me dijiste, la mujer, ese caso podemos verlo en la mujer, ¿cómo es esa? La del agua, la La del samaritana. agua, ¿verdad? Ese caso de que se casó con cuántos, Cinco, creo que. cinco, ¿verdad? Sí. Y bueno, y mira, el problema no era con los hombres, era con ella misma. Yo entiendo, ¿verdad? Que a veces no se trata de la iglesia física, se trata de nosotros, que si estamos representando de manera correcta la iglesia de Cristo o estamos representando a otro reino. Así mismo es. Y entonces yo como persona, ¿verdad? Yo debo de entender que una casa tiene, siempre, para que yo pueda estar en una casa, tengo que entender de que una casa espiritual siempre tiene que tener una visión, ¿entiendes? Ujú, O sea, tenemos que entender de que en una casa, en una iglesia, en un templo, tiene que haber siempre una visión, porque una familia sin una visión no va a crecer. Entonces siempre ujú, tenemos que entender que en una casa siempre tiene que estar la palabra, el fundamento, ¿verdad? El ujú, ser discipulado, como dijiste, eh, una casa tiene que tener una visión, porque sin una visión, ¿a dónde me voy? ujú, Entonces eso siempre tenemos que buscar y entender, ¿verdad? Que una casa tiene que tener una visión ujú. que nos enfoque, que nos envisione hacia dónde debemos de ir. Y sí, con el tema que te estaba diciendo, ¿verdad? Hay una pregunta, ¿verdad? Y con esto podemos ir terminando, ¿verdad? Una pregunta de que si tú te pones en la posición de decirle a alguien, por ejemplo, ¿qué le dirías o le responderías a una persona que decide alejarse de la iglesia por el fallo que tuvo ahí adentro? Y le diría que en realidad no sería un motivo por el cual yo debo de alejarme, para que eso no sea un motivo para que yo vaya atrás, Ujú, sino que pueda vencer, o sea, si hay una persona que esté pasando por una situación, ¿verdad? Que se acerque y que pueda vencer esas dificultades o lo que pasó, ¿verdad? Y que pueda perdonar, ¿verdad? Porque sin ese perdón también uno se va a estancar. ujú, Uno debería de avanzar. Si le hirieron, bueno, que le pida a Dios que le sane el corazón y que eso no sea una excusa para que ella salga de su propósito, para que no salga de la iglesia. Porque el único lugar, el único refugio donde yo digo que es seguro en este tiempo es estar en una casa. ujú. Eh, uf, que me pongo a pensar, ¿verdad? En el hecho de decir, ¿cuánta gente salió herida por la gente que está en la iglesia? Es decir, me pongo a pensar, ¿verdad? La comunidad LGTB, por ejemplo. Me pongo a pensar en los ladrones, me pongo a pensar
en, en la gente fuera de la iglesia, ¿verdad? Me pongo a pensar en esa gente que fue juzgada y criticada, perseguida incluso por los mismos personas de la iglesia. Y hay una cosa que yo entendí en su momento, el de decir que Dios o Jesús no es igual que sus seguidores. Los seguidores son otros, pero Jesús es otra persona. Y el decir que, hasta incluso yo me pondría a decir, ¿verdad? De pedirle perdón a la gente que fue perseguida por gente de la iglesia y decirles, mira, Jesús no es como ellos. Que mira, que esos son personas que también están en un proceso de llegar a ser alguien como Jesús, es decir, a tratar de llegar a los caminos que Jesús tiene para ellos, pero yo le pediría perdón a esas personas que fueron juzgadas y perseguidas por la iglesia y el decirles que Dios no es así, Dios es diferente. Dios es alguien que expresa amor. La iglesia no es algo físico. No digo con esto que dejemos de ir a la iglesia, sino que estoy diciendo que la iglesia somos nosotros, de tratar de interpretar y mostrar lo que Dios hace en nuestras vidas. Decir que, mira, hay muchas iglesias que fueron cerradas por la pandemia. Hay muchas iglesias que se cerraron porque no tuvieron, no sé, fondos. Pero yo pienso que la iglesia somos nosotros, somos gente, somos piedras vivas. Somos piedras vivas. Y yo pienso justamente como dije que las personas fueron perseguidas por gente que le sigue a Cristo. Y yo les digo, Cristo no es como los seguidores. Es más, Jesús se perfecciona en sus seguidores para reflejar lo que somos en Él. Así es, ¿verdad? Y entonces, animar, ¿verdad?, a esas personas que nos están mirando, eh, porque el Señor nos dejó un mandato, ¿verdad?, de que tenemos que congregarnos, que no dejemos de congregarnos, Ujú. mucho más cuando veamos el fin, ¿verdad? Entonces, el lugar seguro, como decía, el refugio es la iglesia, donde la iglesia se junta en un templo Claro. para adorar a Dios, ¿verdad? Para ser un cuerpo, que es el Ujú. cuerpo de Una Cristo, comunidad. una comunidad del cuerpo de Cristo. Yo pienso, ¿verdad?, que la iglesia es el único lugar, que la iglesia es el único lugar que tiene el poder de transformar. Es el único lugar donde hay el poder de cambiar una ciudad. El único lugar donde una persona sale empoderada para cambiar su casa, para cambiar su familia. Yo pienso que más que nunca en estos tiempos de crisis y decir que la venida de Cristo está muy cerca, debemos estar más aferrados primeramente en Cristo, de tenerle a Él, como dice el primer mandamiento, a Él como el centro de nuestros corazones. Y segundo, igual en la forma en que amamos a Dios, amarle a nuestro prójimo. Amarle a nuestro prójimo. Yo pienso que si eso lo aplicamos en estos tiempos que estamos, donde la gente necesita estar bajo una cobertura, necesita estar bajo una comunidad, sentirse aceptados, amados, yo pienso que en este tiempo que si aplicamos eso, tendremos el poder de así como los 12 conquistaron tanto. Mira, que Hitler tuvo millones de seguidores, pero Dios solo tuvo, Jesús al menos, solo tuvo 12. Así es. Entonces, eso es verdad, que la gente forme parte de una casa espiritual, ¿verdad? Ujú, Donde eso se hace, sea su refugio, ¿verdad? En tiempos peligrosos, no podemos pelear solos, ujú. tenemos que estar en un cuerpo. El cuerpo hace la fuerza, ¿verdad? Porque por eso la Biblia compara, ¿verdad?, la iglesia como el cuerpo humano, ¿verdad? Que una parte del cuerpo no puede hacer nada sin la otra. Ujú. La mano no se puede mover sin la cabeza, el pie no se puede mover sin la cabeza. Entonces siempre tenemos que estar en un cuerpo, injertados en un cuerpo, ¿verdad? Y seguir siempre lo que la cabeza dice, ¿verdad? Mm. Porque la cabeza es la que da el comando. Entonces, cuando yo me aparto por culpa de una persona, estoy sin cabeza, Ujú. estoy desenfocado, no tengo dirección, no tengo cobertura, mi mano no puede moverse sola, Ujú. necesita estar en mi cuerpo. Ujú.
Entonces eso es lo que la gente debería de entender en este tiempo, ¿verdad? De que Dios es la cabeza y nosotros el cuerpo. De que nosotros somos el cuerpo, ¿verdad? Ujú, Y que no podemos salir de la cabeza. ujú. No podemos darnos el gusto porque alguien nos insultó o porque cosas así, salir de esa cobertura y salir de la cabeza. Porque ahí completamente todo se pierde. Exacto. Y yo creo que con esto, ¿verdad? Podemos ir terminando. Yo creo que el mensaje que podemos dejar es que yo entiendo, ¿verdad? Que puede haber casos, ¿verdad? En que una iglesia te haya fallado, pero no significa que dejes de buscar dónde encontrar ese refugio en estos tiempos, encontrar un lugar donde estés bajo una cabeza y en un cuerpo, una familia que te acepte. Yo creo que con este tema sobre la iglesia dejamos también el hecho de entender de que nosotros mismos representamos la iglesia donde vayamos, donde nos estamos yendo. Y por eso yo le incito a la gente, ¿verdad? De que siga buscando, de que siga buscando y no te rindas, que encontrarás sí o sí un lugar donde encontrarte, seguro, donde encuentres esa familia, encuentres la cobertura, porque la iglesia, dice la palabra, que Cristo viene a por una iglesia, no viene a por uno solo, viene por una iglesia. Por eso yo te animo a que encuentres un lugar donde puedas estar, porque cuando venga Cristo, Dios no va a llevar a cristianos independientes, va a llevar a cristianos bajo una cobertura, bajo una cabeza. Entonces, con esta reflexión podemos ir dejando ya este episodio. Para la semana que viene ya tendremos otro episodio, el episodio 4 ya de esta primera temporada. Y así que, como les digo, le invitamos a que nos sigan siguiendo en nuestras redes sociales y estén atentos, ¿verdad? Al próximo episodio, déjenos ahí qué tal les pareció, déjenos en los comentarios qué quieren ver, a quién quieren ver, qué quieren escuchar, temas en los cuales quieren que estemos tocando. Y así que aquí nos despedimos y chao. Chao, chao.